Nuevo año, nueva serie. Bienvenidos a nuestro sermón semanal. Estamos tan emocionados de compartir con ustedes la nueva serie que tenemos. Se llama Jaque Mate. Es ese momento en la vida donde usted tiene que decidir, caramba, estoy vencido por algo. Y en esta nueva serie, que no vamos a ir muy lejos en realidad, porque vamos a seguir con el mismo autor, vamos a seguir con la misma persona que escribe, que es Juan. Pero vamos a cambiar un poco el escenario, porque Juan está escribiéndole a diferentes personas. En el principio él nos escribió un evangelio para aquellos que todavía no conocían. Era un evangelio para aquellos que debían ser eh, eh, informados y también que debían escuchar el testimonio, aquellos que debían entender lo que Jesús había hecho para aceptarlo, para poder recibirlo, para poder seguirlo. También en esta carta él está escribiendo a aquellos que ya hicieron esto. Él está escribiéndole a las personas que han decidido hacer a Jesús su seguidor, pero ahora tienen algo de confusión al respecto. Porque en el primer siglo, cuando Juan está escribiendo esta carta, hay demasiadas personas escribiendo diferentes cosas acerca de lo que significa seguir a Jesús, y algunas de ellas son falsas. Esta carta es para gente, estas tres cartas en realidad, primera, segunda y tercera de Juan, es para gente que se llaman a sí mismos cristianos, pero que no necesariamente están siguiendo el camino de la vida cristiana. No es solamente para los que crean ser cristianos, es para los que sigan las, las estipulaciones de lo que significa seguir a Cristo, solo para los que puedan dar evidencia de que este cristianismo, este camino de la vida cristiana es verdadero. En el Evangelio él escribe para los que creen. En esta carta él está escribiendo para los que tengan, los que quieran tener seguridad de que esto que ya han creído es una realidad, y él la llama vida eterna. Él lo hace a través de tres elementos, tres grandes temas a lo largo de estas cartas, que es la vida, que es de lo que vamos a hablar hoy, la luz y el amor. Pero vamos a quedarnos hoy con la vida, porque queremos tener pruebas de que alguien es un verdadero seguidor de Cristo. Eso es lo que Juan está queriendo decirnos. Es la posibilidad de verificar lo que es falso o lo que es verdadero. Es la seguridad de creer en lo que verdaderamente estamos poniendo como principios de vida en nosotros mismos. Entonces, Juan está diciéndonos en esta carta, está diciéndole a los cristianos, a los que les está escribiendo, ustedes tienen que dar pruebas, pruebas de que ya son seguidores de Cristo. Y estas pruebas son de diferente índole. Son pruebas, en primer lugar, son pruebas históricas. Ustedes tienen que definir una fe basada en hechos, no en sentimientos, basada en hechos reales, no en puras suposiciones. Son cosas que realmente ocurrieron, como él lo dijo ya en el Evangelio. Todo esto que estoy dando testimonio es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora que ya creen, tienen que mostrar eso en sus vidas. Y eso es una fe histórica, una prueba histórica. A diferencia de un cristianismo místico y el cristianismo histórico pretende darnos datos reales, hechos reales, sucesos históricos, más que solamente sentimientos y cosas que creemos que ocurren interiormente. Juan está diciendo, no, ustedes necesitan tener una prueba histórica, pero también tienen que tener una prueba teológica. Porque esta es la mejor manera, la manera correcta de ver a Cristo en la Biblia. Jesús era humano, pero también era divino al mismo tiempo. Era Dios y era hombre, es el Dios hombre. Para el mundo es difícil ver a Jesús como Dios, pero muchas veces para los cristianos que creemos en Él es difícil verlo como humano. Y es por eso que muchas veces elevamos el cristianismo a un nivel muy místico. Y admiramos a Jesús, admiramos cada cosa espiritual que Él hace, pero eso no es suficiente, eso no es cristianismo. Tenemos que tener pruebas teológicas de quién es Él, de cómo es la relación de Él con el Padre, de qué significa su relación con el Espíritu Santo y cómo eso se traduce en nuestras vidas. Hay una tercera prueba que Juan le está pidiendo a la gente que está leyendo esta carta. Es una prueba moral. Usted tiene que dar pruebas morales de su cristianismo. Esa prueba moral es el cambio en su vida.
Las cosas que lo han hecho mejor persona. Son los nuevos estándares que caracterizan su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, su manera de trabajar, de usar sus finanzas, sus dineros, sus recursos. Es un cambio radical que ocurre cuando uno conoce a Cristo y la vida entonces se separa en antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Porque mis actitudes, mis pensamientos, mis formas de hablar, mi forma de pensar, mis razonamientos acerca de la vida, mi forma de resolver los problemas, todo eso cambia. Y es una prueba moral. Y la cuarta prueba que Juan le está pidiendo a los cristianos que están leyendo esta carta es una prueba social. Es cómo ha cambiado este cristianismo, no solamente su modo de ver la moralidad, su modo de comportarse dentro de la sociedad, pero también qué tipo de amor usted está demostrando a los demás. Si amas a Jesús, deberías también amar a la gente. No solamente a la gente que lo ama a Él. Ese es el primer grupo de personas que tenemos que amar, pero también recordando lo que Jesús mismo dijo. ¿Qué ganas si solamente amas a los que te aman? Tienes que amar a aquellos que no te aman. Es más que solamente tener un pescadito en la parte trasera del carro. Es más que solamente tener una cruz colgando en el cuello. Cristianismo tiene que verificarse en la manera como tú tratas a las demás personas. Tiene que verificarse de la manera como tú amas a las demás personas. Y Juan nos va a decir esto en su carta. La historia de Juan nos recuerda que tenemos que ver a Jesús de una manera diferente para nosotros poder vivir una vida diferente. La historia que Juan nos contó en su evangelio tiene que ver con una transformación global de nuestra vida. Tiene que transformar entonces nuestra teología, tiene que transformar nuestro roce social con otras personas, tiene que transformar nuestra manera de ver la historia, al Cristo histórico, tiene que transformar nuestra moralidad. Es un cambio radical en nuestra vida. Hay un elemento histórico que quiero agregar aquí, pero que no es confirmado. Algunos historiadores hablan de algunas experiencias que vivieron o que pudieron observar en Juan mientras él estaba escribiendo este libro. Y estoy hablando de escritores del primer siglo en el Antiguo Oriente, en esa parte del mundo. Hay una historia una historia en la tradición que cuenta que Juan era llevado a la iglesia cada domingo para predicar y era llevado cargado literalmente por jóvenes, por gente mucho más joven que él, más fuerte que él. Él casi no se podía mover y cuando llegaban a la iglesia y lo ponían en el lugar donde iba a predicar, Juan solo repetía una cosa y ese era todo su sermón. Hijitos, ámense unos a otros. Y uno puede preguntarse, caramba, ¿cómo alguien puede repetir eso cada domingo? Y porque las repeticiones a veces se convierten en molestas, ¿no es cierto? Es como un anciano que en la iglesia oraba, Señor, quita estas telarañas de mi corazón, quita las telarañas de mi mente. Hasta que en algún momento otra persona oró diciendo, Señor, ya mata esa araña, por favor. Y estamos pensando en Juan repitiendo, Señor, hijitos, ámense unos a otros. Este va a ser uno de los elementos más importantes en el libro de Juan. La última prueba del amor que Él nos pide va a ser uno de los elementos más importantes. Porque en ese momento la iglesia no estaba siendo atacada externamente, estaba siendo atacada internamente. No eran fuerzas externas, gente que no conocía a Cristo, que estaba atacando la realidad de lo que Juan quería expresar a través del evangelio que estaba predicando. Eran fuerzas internas, eran creyentes mismos, que se convirtieron en pensadores individuales y quisieron cambiar el evangelio
que Cristo había dejado. Había un grupo en particular que se llamaban los gnósticos. Eran gente que creían que tenían una capacidad especial de saber cosas mejor que los demás. Eran más iluminados, sabemos más que otros. Hacían meditaciones, eran místicos y veían todo de una manera más espiritual. Habían dos cosas que enseñaron en creencia y en práctica. Uno es que la materia es mala, que todo lo material es corrupto, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Lo físico es impuro y por lo tanto no se mezcla con lo espiritual. Entonces, la segunda enseñanza que ellos llevaban a cabo o que ellos enseñaban era, por eso Dios no se podía convertir en humano. Y Jesús no podía ser Dios y no podía ser hombre. Esta es una de las doctrinas que Juan quería contrarrestar con esta carta. Ellos decían, Jesús es un hombre, fue un hombre y existió, es un ser histórico, pero el Cristo dentro de él era un espíritu que vino después de su bautismo. Y entonces ellos se convierten en seres místicos que buscan al Jesús espiritual, no necesariamente al Jesús histórico, porque ellos hacen esa separación. Y se convierten en religiosos extremos, en místicos extremos, ascéticos, en prácticas ascéticas, disciplinas espirituales y las llevan hasta lo máximo, hasta el extremo. O se convertían en liberales, en hacer lo que les daba la gana, en decir, como el cuerpo es malo, como todo lo físico es malo, entonces podemos hacer todo lo que queramos hacer. Y habían estos dos extremos del gnosticismo en el primer siglo. Juan está atacando estas creencias y diciéndole a sus lectores, diciéndonos a usted y a mí a través de esta carta, si usted sigue a Cristo, usted va a tener que ser una persona que da prueba de que sigue a este Cristo que dice amar, a este Cristo que dice adorar, a este Cristo que dice imitar. Y es ahí donde comenzamos hoy. Después de esta introducción de 12 minutos, queremos comenzar. Primera de Juan, de los versículos 1 al 4. Solo tenemos 4 versículos. Y voy a ir comentando estos primeros 4 versículos hasta llegar a una parte más práctica para darnos una entrada, una introducción a lo que queremos decir a través de este libro de Juan. Que el Señor nos ilumine y nos dé entendimiento y nos dé la capacidad de que su palabra transforme nuestros corazones a través de su palabra de vida. Primera de Juan, versículo 1, del 1 al 4. Y empieza diciendo, lo que ha sido desde el principio, esa es la primera frase. Él comienza una vez más hablándonos desde el principio como lo hizo en su libro, en su evangelio, en el principio. Y él nos había dicho en el principio era el verbo, pero se estaba refiriendo a Génesis 1:1 también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio de Génesis es todo lo que conocemos. Ahí es donde comienza todo lo que conocemos. El principio de Primera de Juan y el principio de Juan capítulo 1 es el principio de quién existía antes del principio que nosotros conocemos. Y me hace pensar en que estamos en el principio de un año nuevo. Estamos comenzando el 2024. Es una nueva etapa en nuestra vida, posiblemente. Hay cosas nuevas viniendo a su vida. El principio de muchas cosas. El principio de lo que sea. De una nueva etapa, de un nuevo trabajo, de una nueva familia. Usted tiene nuevos principios. El principio de un nuevo deseo que tiene. De una nueva resolución que todos hablamos. El principio de lo que sea. Todos hemos considerado el principio de un año nuevo como el principio de algo en nuestra vida. Lo interesante es que alguien ha estado ahí antes de nuestro principio. Alguien lo ha hecho antes. Alguien nos lo sugirió antes. Juan está hablando de que antes de todo lo que pensamos que es un principio, que es un comienzo, Jesús ha estado ahí. Cualquier cosa que ha estado antes del principio debería ser Dios. Antes del principio de todas las cosas. Entonces Juan dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, y comienza con una serie de
eh, frases que nos van a recordar la humanidad de cada uno de nosotros. Y solo con este comienzo Juan está dándole a entender a aquellas personas que han sido de alguna manera llevadas a creer en algo de lo que dice el gnosticismo. Juan está queriendo desvirtuar cualquiera de estas creencias. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que entendemos, no es solo lo que conocemos que hemos escuchado. Hay una diferencia. La manera a través de la cual hemos aceptado lo que creemos es a través de lo que escuchamos, a través de lo que ha entrado a nosotros como conocimiento porque lo hemos escuchado antes. La fe, de acuerdo a la Biblia, es recibida por lo que escuchamos. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo. En el principio era la palabra, dijo Juan en capítulo 1 de su evangelio. Eso es lo que hemos oído, la palabra de Dios. Eso es lo que está diciéndonos que deberíamos escuchar. Juan la escuchó directamente, escuchó las palabras que salían de la palabra de Dios, de los labios directos del Dios hombre. Él fue testigo directo. Escuchar confirma nuestra fe. El problema es que muchos estamos más dispuestos a hablar que a escuchar. Y si no, pregúntele a las redes sociales. Estamos mucho más dispuestos de poner cosas, de poner nuestras fotografías, de poner nuestros textos, que de escuchar. No necesariamente lo que dicen esos textos, pero escuchar directamente lo que Dios quiere para nosotros. Isaías 55 dice, vengan a las aguas todos los que tienen sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien. Y entonces pone un punto de partida para hacer lo correcto. Escúchenme bien. Van a comer lo que es bueno y van a deleitarse con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, sigue diciendo Juan, lo que hemos contemplado. Ya nos habló de lo que hemos oído, ahora nos dice de lo que hemos visto, de lo que Él ha visto. Él vio a Jesús directamente, Él estuvo con Jesús, Él vio sus milagros, vio su humanidad, vio sus relaciones, vio su manera de hacer las cosas, vio su estilo de vida. Lo que entra por los ojos define muchas veces quiénes somos. Lo que entra por los ojos es una influencia tan directa, es la primera influencia que tenemos antes de escuchar muchas veces y antes de palpar, antes de probar y antes de oler. Hay cosas que podemos ver porque lo vemos a la distancia. Mateo 6:22 dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Esto es Jesús hablando en Mateo capítulo 6. La lámpara del cuerpo son los ojos. Es lo que nos hace entender todo lo que existe a través de nuestros ojos. No se trata de qué es lo que vemos, sino cómo lo percibimos. Muchas veces. Y Juan nos está diciendo que contemplar es la clave. No es solo ver. Ver y mirar son dos cosas diferentes. Ver y poner atención son dos cosas diferentes. Juan nos está diciendo contemplar es mirar con atención. Y eso es de lo que se trata. Él vio con atención al Cristo viviente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, lo que dice Juan en su primer capítulo del Evangelio. Es la gloria del Hijo de Dios, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. No podía ver la gracia y la verdad si no lo hubiera contemplado. Con solo ver a Jesús, él hubiera visto un hombre. Él lo contempló. Es muy fácil ver porque es muy natural en las personas, a menos de que usted tenga algún problema visual, pero es muy fácil ver porque es instintivo, es natural. Pero aprender a contemplar es algo diferente.
Es una decisión. Y muchas veces es una decisión que tiene implicaciones espirituales. Porque nos gusta ver a Cristo actuando en nuestras circunstancias. Nos gusta ver a Jesús moviéndose. Nos gusta ver al Espíritu Santo moviéndose. Eso es muy popular en estos días. Pero nos cuesta mucho ver a Cristo cuando Él no es evidente, cuando no está presente, cuando no lo podemos experimentar. Observar, contemplar, es una disciplina y también es una actitud. Juan sigue diciendo, después de habernos dicho lo que hemos visto con nuestros propios ojos y hemos contemplado, después dice lo que hemos tocado con las manos. Yo creo que de alguna manera ya nos ha dicho lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, nos está describiendo los 5 sentidos. El tacto, la vista, el olfato, el gusto, ¿qué me hace falta? El oído, la audición. Probó, cuando dice lo que hemos tocado con las manos, está diciéndonos, yo estuve ahí, yo lo palpé por mí mismo. Él también probó la comida de Jesús, la comida que Jesús hizo. Bueno, tomando en cuenta la comunión, él también probó el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo menos simbólicamente. Él olió la ofrenda agradable de Cristo, como dice Efesios 5:2, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ya nos dijo que todos ellos pudieron tocar sus llagas, pudieron tocar sus manos, pudieron tocar su costado. Ya nos dijo que comieron su desayuno en la playa. Ya nos dijo que posiblemente en algún momento disfrutaron de un abrazo. Significa que podemos experimentar a Cristo con todos los sentidos. Y de esto se trata una vida sacramental, una vida que ve constantemente en todo lo que ocurre a nuestro alrededor la gracia de Dios derramada para nosotros mismos, porque Él está presente en todo, porque todo es espiritual. De alguna manera Juan nos está diciendo, sí, Jesús es material, Jesús es histórico, pero Él también es espiritual. Todo es espiritual. Y esto es una contradicción directa al gnosticismo del primer siglo. Me encanta esta frase que encontré. A menudo tomamos experiencias palpables, visibles, reales y las convertimos en rituales religiosos con el fin de que nos hagan sentir espirituales. Y eso es una pregunta para todos nosotros. Cuando pensamos en palpar, en mirar, en oler, en escuchar, en probar. Cuando pensamos en los 5 sentidos, quizás directamente no nos vamos a pensar espiritualmente. Y esto es lo que Juan nos está diciendo de alguna manera. Aquí está presente Cristo, en lo que hemos tocado, en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado, aún en lo que hemos probado y en lo que hemos olido. Cristo está presente en todo. Y entonces esta parte termina diciendo, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Después de tocar, después de mirar, después de oler, después de probar, después de escuchar, esto es lo que les anunciamos respecto al verbo que da vida. Si experimentamos a Cristo con los 5 sentidos, quiere decir que estamos vivos para hacerlo. Quiere decir que solamente lo que está vivo puede experimentar quién es Cristo. Tiene que haber vida. La vida que nos dio no es solo para que disfrutemos lo que nosotros queremos hacer. Eso se llama pecado. Disfrutar la vida, disfrutar mis 5 sentidos solamente para darme placer a mí mismo, eso se llama pecado. Hacer eso, disfrutar las cosas para darme placer a mí mismo, debajo de lo que Jesús quiere que yo vea en esas cosas para reconocerlo a Él, eso se llama vida. La vida que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado, de acuerdo a Juan, es para vivirla para Él. No por nada, Romanos 12:1. Den su cuerpo como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Esa es su adoración espiritual. Ofrecer su cuerpo. ¿Qué es ese anuncio? ¿Qué es lo que Juan nos está anunciando? Y en los siguientes 2 versículos, 3 versículos, del 2 al 4, nos lo va a decir.
que básicamente es un resumen de lo que ya nos dijo. Esta vida se manifestó, la de Jesús. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Da más o menos un proceso ahí. La vida de Cristo se manifiesta, nosotros la hemos visto, damos testimonio y se la anunciamos a ustedes. Les anunciamos, versículo 3, lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y entonces nos dicen, nos dice Juan, les he anunciado todo esto para algo, para que ustedes tengan comunión con nosotros, para que estemos juntos, para que hagamos esto como un cuerpo. Y este es el gran llamado, como lo decíamos la semana pasada. Es el llamado a la comunidad, es el llamado a estar juntos, a ser uno. Y sigue diciendo, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. La vida pasa rápidamente, gente. Nuestra humanidad de 80, 85 años no da para tanto, como para querer hacer todo lo que queremos hacer, para cumplir todos los sueños que tenemos en esta vida. La vida que Jesús ofrece, en cambio, da para más. Porque Él está diciéndonos, voy a darles vida y se las voy a dar en abundancia. Y después dice, esta vida es eterna, no es pasajera. Es una vida para completar todos nuestros sueños, para completar toda nuestra alegría, para completar todo nuestro gozo. La espiritualidad que Juan le está proponiendo a sus lectores a través de esta carta no es gnóstica, no es mística, no es súper espiritual, no es separada con la realidad de la vida física que estamos viviendo. Tiene más que ver con una vida verdadera, con una vida completa, con una vida que vive plenamente. Es ahí donde en el juego de la vida vamos a estar confrontados, una vez más, usando las palabras que usamos la semana pasada, vamos a estar confrontados para saber, ¿estoy viviendo esta vida? O más bien, estoy viviendo para mi autodestrucción. Ahí es donde estamos en el jaque mate. Y tenemos o que rendirnos a Él o que dejar el juego. Esta es vida verdadera. Y voy a hablar de la vida verdadera. Algunas características que yo veo en este texto de la vida verdadera de la que Juan está hablando. De la vida que usted y yo queremos. Que todos anhelamos. Que todo el mundo anhela, pero que no todos sabemos cómo obtenerla. Algunos la van a obtener tratando de alimentar todos sus sentidos, solamente para autosatisfacerse. Esa es la liberalidad completa que algunos gnósticos tomaban. Otros van a decir, no, yo voy a tener que hacer prácticas ascéticas, prácticas sumamente religiosas para poder tener esta vida. Entonces van a tener una serie de limitaciones, se van a limitar a ellos mismos con prácticas religiosas y rituales religiosos que van a creer que los hacen más espirituales. Pero Jesús dice, no, yo soy la expresión del deseo humano en una vida bien vivida, en una vida vivida completamente y plenamente, pero debajo del dominio de Dios. Entonces, ¿qué tenemos con esta vida? Hablemos acerca de este tipo de vida. El principio de la vida es el título de nuestro sermón hoy. Pero hablemos acerca de la vida verdadera, de cómo se vive esta vida verdadera, qué tenemos que hacer para vivir esta vida verdadera, o cómo se vive, cómo la podemos reconocer. La primera cosa es que es una vida expresada. Es la manifestación de la vida verdadera, es Cristo, es la manifestación de esta vida verdadera. Él se manifiesta a nosotros, Juan ya nos dijo, Él se manifestó a nosotros. Esta vida es manifestada a nosotros para que nosotros se la pasemos a ustedes. Es la expresión de lo que significa la vida al máximo. La vida completa.
Es un ejemplo a seguir del tipo de vida que nosotros deberíamos también manifestar a otros. Entonces es una vida que es expresada a nosotros y es una vida que nosotros tenemos que expresarle a otras personas. No es una vida perfecta. La nuestra por lo menos no. La manifestación de la vida de Cristo es perfecta. Ese es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos ofrecer eso porque no tenemos perfección todavía. Pero sí podemos dar un ejemplo de una vida abundante, de cómo se vive una vida abundante. La vida de Jesús nos ayuda a entender lo que significa estar vivos, vivir plenamente. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuándo es que más necesitamos vida? Cuando no la tenemos, cuando no la podemos experimentar. Es una vida expresada a nosotros para que nosotros la expresemos a otros. Y ahí es donde actuamos como un espejo. Lo que la gente puede ver es el tipo de vida que estás viviendo, no el tipo que deseas vivir. Y esto me preocupa porque a algunos de nosotros nos ha sido expresada la vida de Cristo en nosotros y todavía estamos viviendo un tipo de vida que no tiene nada que ver con Cristo. Y decimos que somos seguidores de Cristo. Juan nos está diciendo, no, ustedes no son. Si no están expresando el tipo de vida que Jesús expresó a ustedes, están en una pura contradicción. La segunda característica de esta vida verdadera es una vida experimentada. Es una vida que experimenta. Es una vida que usa los sentidos, como ya le dije antes. Es un sacramento, es un símbolo externo de la gracia especial que Dios quiere darnos a todos nosotros a través de cosas físicas. Dios confiriendo una gracia especial a través de lo físico de la vida. Es una vida que no solo mira, es una vida que observa, es una vida que no solo toca, es una vida que palpa. Es una vida que no solo oye, sino que escucha. Es una vida que no solo prueba, más bien degusta. ¿Me estoy dando a entender? Es una vida envuelta en una experiencia continua con Cristo. Él está presente en cada cosa. Y ahí nos lleva a la pregunta. ¿Tus sentidos te guían a satisfacer tus pasiones o te guían hacia Cristo? A conocer más a Cristo. A vivir la abundancia de la vida que Cristo quiere para nosotros. En ese sentido, déjeme hacer varias preguntas. ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está la atención de tus ojos? ¿Hacia dónde miras? Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Hacia qué estás mirando? ¿A qué le estás poniendo atención? La segunda pregunta, ¿qué estás oliendo? Y usted dice, eso no es muy espiritual que digamos, oler. Oh, sí, claro que sí. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Dónde metes la nariz? ¿En qué cosas estás tratando o a qué cosas estás tratando de sacarles información, de entenderlas a través de tus sentidos? Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿A qué hueles? ¿Hueles a Cristo o hueles a algo más? ¿Qué estás tocando? ¿A qué estás aferrado? ¿Qué estás teniendo en tus manos? ¿Qué no estás dejando soltar? ¿O estás palpando algo? ¿O estás más bien solamente tocando eventualmente? Lucas 8:44 dice que una mujer se acercó por detrás, una mujer que tenía un flujo de sangre, se acerca por detrás y toca a Jesús para ser sana. Interesantemente, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Es tan natural, tan humano el hecho, el acto, pero le confiere una gracia especial a esta mujer. ¿Qué cosas estás tocando cada día que no te das cuenta que Cristo quiere usarlas para poder darte, ofrecerte gracia? Tal vez es lo que usas para trabajar, la herramienta que usas. Tal vez es la manivela del carro. Tal vez es el abrazo que das a alguien o que recibes de alguien. ¿Qué cosas estás palpando para poder
obtener esa vida que Cristo quiere darte. ¿Qué estás probando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás degustando? ¿Qué es lo que más degustas en la vida? Las palabras de Dios, dice el Salmo 19:10, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es dulce, es buena para el gusto. ¿Qué estás poniendo en tu boca? Estoy hablando, sí, espiritualmente, pero también estoy hablando físicamente. Algunos de nosotros es increíble que no podemos parar de comer y que no podemos hacer una pausa para decir o para hacer nuestra práctica de comida un acto de adoración a Dios. Muchas veces lo hacemos como un acto de adoración a nosotros mismos porque no podemos parar de hacerlo. ¿Qué estás poniendo en tu boca? ¿Qué estás escuchando? La voz de quién estás escuchando. ¿Qué tipo de voces estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Isaías 55:3, lo leí antes. Presten atención, vengan a mí, escuchen y vivirán. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás escuchando lo mejor que puede decir la gente? ¿O estás escuchando chismes? ¿Qué cosas estás dejando entrar en tu vida a través de tus ojos, de tus oídos, de tus manos, de tu sabor, de tus olores? ¿Qué cosas están entrando en ti que no tienen nada que ver con la vida que Cristo te da? Esa es la idea de una vida experimentada, una vida que experimenta todo, pero para conocer mejor a Cristo. La tercera cosa es una vida explicada, una vida expuesta, es una vida que da razones, no vive por vivir, es una vida que tiene sentido, una vida que tiene un propósito. Tu vida fue hecha para algo más de lo que crees que estás haciendo, que es tan aburrido, que es tan monótono. Tu vida está hecha para algo mucho más grande que solamente levantarse e ir a trabajar cada día. Ahora tienes una explicación del porqué de tu vida. Ahora Cristo te da una nueva noción de lo que significa vivir, de lo que significa hacer las cosas. Una vida que vive para Jesús, no para otros. No estás haciendo cosas para darle satisfacción a otras personas. Estás haciendo todo para darle satisfacción a Cristo. Porque tenemos que vivir para aclarar a la gente quiénes somos, aclarar las preguntas que otros nos hacen acerca de por qué vivimos nuestra vida como la vivimos. Vivimos para alcanzar también, alcanzar a otros que quieren vivir una vida similar a la nuestra. Vivimos para admitir que no es una vida perfecta, sino en proceso. Y también vivimos para avanzar, porque tenemos una meta clara y vamos hacia ella. Primera de Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y es por eso que es una vida explicada. Pero también esta es una vida expandida. Una vida que se expande, que no es solamente yo. No estoy metido en una caja. No estoy metido en un huevo. Es una vida que pretende alcanzar a otros. Es una meta, es ir más allá. Una vida que influencia a otros y también que se deja influenciar de otros. Pero ahí tenemos un aspecto un poco delicado. Se extiende para abrazar, se extiende para apreciar, se extiende para alcanzar a otros, la vida de otras personas. Y esta expansión va a permitirnos relacionarnos con otras personas. Pero ahí es donde entramos en el conflicto. Vamos a tener que dejarnos influenciar y vamos a también tener que influenciar. El dejarnos influenciar es peligroso, porque depende a qué voces estás escuchando, depende qué cosas estás metiendo en tu boca, depende de qué cosas estás dejando que entre a tus oídos, pensando en los sentidos. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es ahí donde nos convertimos en influencia. Cuando somos influencia, somos la persona de la que Jesús está hablando en Mateo capítulo 5, cuando dice, así alumbre vuestra luz, así alumbre su luz delante de los hombres, para que ellos vean las buenas obras que ustedes hagan y puedan glorificar a Dios que está en los cielos. Esta es una vida expandida, es una vida que vive con otras personas, para hacer influencia
y para dejarse influenciar de la mejor manera. Es una vida también que es extrema. ¿Por qué extrema? Porque viene de lo eterno y va hacia lo eterno. Porque no tiene fin, es una vida eterna. Es una vida que no estamos acostumbrados a manejar, porque nuestra vida es pasajera. La frustración más grande que tenemos en la vida es la muerte. Esa es la frustración, porque se nos ha dicho después de la muerte no hay nada. Jesús viene a cambiar esa retórica y viene a decirnos, después de la muerte yo doy vida eterna, si creen en mí. El extremo es la afirmación de que hay vida eterna, es el extremo de la retórica que se nos ha dicho, de que la muerte es el fin de todo. Y esto va más allá de lo que creemos que es el final. Es la vida eterna que tenemos en Cristo. Esta es la vida eterna, dijo Juan en el capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Palabras de Jesús. La palabra que Juan usa en su evangelio y aquí mismo en la carta para hablar de vida es Zoe, Z-O-E, Zoe. Es una palabra griega de muchas que identifican o que caracterizan la palabra vida. Al igual que la palabra amor, el griego tiene diferentes palabras para definir vida, pero esta palabra es la vida física, la vida presente, la vida espiritual, la vida futura. Es una vida completa. No es una vida que está limitada por 80 años de vida en la tierra. Es una vida que no tiene límites, que está ilimitada. Es una vida eterna. Va más allá de lo que creemos que es el final. Y al final, es una vida extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Y quiero terminar con esto. Porque es una vida llena de gozo. Porque es una vida que mientras estamos en este camino, en esta jornada en la tierra, nos va a dar gozo. Y gozo es el deseo de todos. Muchos lo ponemos como felicidad. La búsqueda de la felicidad. Tener felicidad es algo extravagante, para ponerlo en otra manera, porque esta vida no es solo extraordinaria, también es extravagante. Quien tiene gozo es una persona extravagante. Porque cuando alguien tiene gozo, tiene alegría y se nota, es alguien fuera de lo común. Este mundo está caracterizado por gente que no tiene gozo, por gente que no tiene alegría. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Cuánto se nota nuestro gozo en la vida? En Hechos capítulo 2 está este versículo que me encanta. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Y esos son los caminos que algunas veces son difíciles, que algunas veces son dolorosos, que algunas veces son errados. Pero otras veces están llenos de ganancia, de alegría. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Tu gozo? ¿O al contrario, tu tristeza o tu amargura? ¿Cuál es la característica de tu vida? Todos queremos gozo. Lo que Juan oyó, lo que Juan probó, lo que Juan palpó, lo que Juan vio. Esa es la vida, esa es la luz, ese es el amor de Dios. Hoy nos está diciendo, yo les quiero explicar la vida, tal y como la vi, tal y como la palpé, tal y como la escuché, tal como la probé, tal y como la olí aún en Cristo Jesús. Y tal vez esa es la vida abundante que quieres experimentar, porque no la tienes. Tal vez esa es la vida que andas buscando en este nuevo año, una vida abundante que necesitas tener para poder seguir adelante. A través de estos sermones de las 3 cartas de Juan, yo quiero animarte y queremos animarte a encontrar esa vida abundante que solo Cristo ofrece. Es una vida que expresa, que experimenta, que es explicada, expandida. Es una vida extrema, es una vida extraordinaria. Es una vida completa. No la podemos entender, pero la podemos vivir.
Nos vemos la próxima semana.